¿Qué tal? Espero y se encuentre muy bien. Un saludo para todos. Vamos a hablar entonces el día de hoy del examen clínico, en este caso del sistema cardiorrespiratorio. Como lo dijimos en nuestro anterior entonces video de la clase, se trata de que tengamos muy en cuenta todos los aspectos de tipo general, es decir, que ya de alguna manera obtuvimos en nuestra historia clínica a través de las impresiones y la observación, y que ahora, de acuerdo entonces a lo que vamos desarrollando en la anamnesis de la problemática de nuestro paciente, nosotros realicemos ahora un examen físico, decíamos, especializado. De tal manera que nos vayamos enterando y vayamos corroborando toda aquella información que desde un inicio era subjetiva, como el caso, ¿se acuerdan de la tos? Que parecía ser una tos en dado momento de tipo seca, una tos en dado momento tipo húmeda, pero que bien cuando hacemos la interpretación se convierte entonces para nosotros en un paroxismo de tos y ya vimos cómo relacionamos esto con nuestra información. Esto lo podemos de alguna manera corroborar conforme avanzamos en este caso pues nuestro examen físico. Bien, decíamos entonces que los animales con insuficiencia cardíaca congestiva pueden aparecer debilitados, pueden aparecer caquéticos, ¿debido a qué? Debido a que no están comiendo, debido a que no están desarrollando en dado momento pues actividades físicas normales, pero ¿qué? Pero también vemos que tienen a lo mejor problemas de tipo congestivo, no solamente cardíaco, sino hablamos en el caso de las placas radiográficas, si recuerdan ustedes, de los problemas de congestión hepática, probablemente también trastornos de tipo renal que tienen que ver ya con su presión arterial y que de alguna manera van a también afectar la filtración, es decir, todo esto es consecuencia de la presencia de nódulos linfáticos infartados o de masas en algún momento palpables en la superficie del cuerpo o el abdomen pueden indicar la posibilidad también de una metástasis, neoplasias a nivel de los pulmones, lo que comentamos también al final casi de la primera parte, ¿sí? Donde tenemos que poner atención entonces también a otros sistemas corporales, por eso hacía yo mucho énfasis en el caso de la medicina interna. Sí, comentamos también esta situación, sobre todo hoy para los perros, que a lo mejor también tienen tendencia a ser perros cardiópatas, pero que debido entonces a su cambio hormonal que se provoca por la esterilización, tanto para hembras como para machos, suele provocar entonces una obesidad exacerbada, lo cual compromete pues no solamente la respiración y puede ser entonces causa desencadenante de colapsos traqueales en algunos animales con estas características, ¿sí? Que de alguna forma, digamos, también tienen la forma, digamos, de un tórax que le llamamos toneliforme, como es el caso, por ejemplo, de los bulldog inglés, ¿sí? Este tipo de razas braquicéfalas, que ya de por sí tienen dificultades para respirar por la forma en que están conformados sus cornetes nasales, ahora entonces desarrollan también la posibilidad de colapsos traqueales debido a que hay gran cantidad de grasa, sobre todo en la parte no solo del tórax, sino también del cuello. La obesidad también exacerbada pues puede de alguna manera deberse a esta producción, sobre todo de problemas a nivel pulmonar y problemas cardíacos, debido a la cantidad de grasa que normalmente se acumula a nivel del corazón, pero también a nivel de lo que sería nuevamente el tejido celular subcutáneo o bien el propio músculo, que no deja que entonces se pueda expandir libremente en dado momento el tórax, y que también de alguna manera esto a nivel interno, a nivel de lo que sería el campo pulmonar, se comienza a acumular este tejido adiposo. Sí, el examen, por lo tanto, tiene que ser muy específico, es decir, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, dijimos que hay que hacer una evaluación muy minuciosa. Entonces, comenzamos por platicar lo que es la evaluación de las mucosas y del llenado capilar. Recuerden que esto subjetivamente nos está queriendo decir cómo se encuentra la tensión arterial del paciente. Si bien ya establecimos desde el inicio del curso que los pacientes tienden a ser más hipotensos que hipertensos, ¿por qué? Porque tienen una arritmia cardíaca que no es común en otras especies, pero que es quizás un factor quizás muy común en los perros, pues desde ahí entonces tenemos que partir también para entender que de repente los ruidos cardíacos que nosotros vamos a escuchar suelen tener algo de irregularidad por este tipo de arritmia, ¿sí? Por lo tanto, entonces la palidez de las mucosas puede deberse que a vasoconstricción periférica como resultado de varias cosas. Un resultado de un volumen cardíaco, lo cual de alguna manera nos está indicando que está desarrollando entonces probablemente una hipotensión debido a que el perro está deshidratado, a lo mejor el perro está en proceso de shock hipovolémico
o bien el animal también nos sugiere cierto tipo de anemia. No con esto estamos diciendo que estamos caracterizando ya la anemia como tal, porque ya vimos que para eso necesitamos al laboratorio, pero sí nos podemos dar cuando menos una idea clara. ¿Por qué? Porque pues, lo que primero nos reporta el cliente es que el animal ha dejado de comer a raíz de que inició con su problema. La congestión de las mucosas entonces puede deberse también a una congestión venosa debido a insuficiencia cardíaca congestiva, lo que estaba yo entonces comentando hace un momento. La hiperemia, que sería ahora la coloración quizás mucho más roja, mucho más rosada de lo que normalmente encontramos, también puede sugerir la posibilidad de una toxemia o de una septicemia, es decir, un problema de tipo infeccioso que, bueno, de alguna manera tenemos que descartar a través de nuestra historia clínica. ¿Sí? La cianosis, lo que platicábamos entonces con nuestros perros que tienen insuficiencia de tipo cardíaca y que no pueden oxigenar adecuadamente entonces los tejidos, vamos a ver que las mucosas pueden estar cianóticas. ¿Por qué? Porque hay una disminución, obviamente, en el transporte de oximoglobina, ¿sí? Como ocurre con las enfermedades graves del tracto respiratorio, o bien la comunicación, recuerdan ustedes, congénita del lado derecho e izquierdo del corazón, como es el caso de la persistencia del conducto arteriovenoso. ¿Sí? La lentitud del llenado capilar puede indicar también la reducción del volumen cardíaco. ¿Sí? Esta es la forma en que normalmente nosotros entonces llevamos, ¿sí?, a las matemáticas la medición de la presión arterial, que no es otra cosa más que volumen, ¿sí? En este caso el volumen de sangre por resistencia de ¿qué? De los vasos sanguíneos y igual a perfusión, es decir, la presión arterial tomada hoy en día con los brazaletes que encontramos también para perros, ¿sí?, debe fluctuar de manera normal entre 80 a 120. 80 de tipo, en este caso, sistólica por 120 diastólica, de forma normal. De ahí entonces veremos los diferentes cambios de presión, sobre todo, no tanto hacia abajo, sino hacia arriba, porque ya dijimos, los perros son hipotensos por esta situación en el momento de su ritmo cardíaco irregular, sino vamos a ver entonces cambios hacia arriba debidos ya a trastornos, obviamente, en la resistencia y el volumen en cuanto a la perfusión de la sangre. Por lo tanto, entonces también decíamos que las descargas oculares pueden indicar un problema de tipo oftálmico primario o bien la presencia de una infección del tracto respiratorio, sobre todo aquellos animales que están relacionados con enfermedades infecciosas, que mucho de esto también ya lo comentamos en el caso de la oftalmología. Pero decíamos que en el caso de lo que son los vasos retinianos, estos pueden tener gran relevancia, sobre todo con los problemas de hipertensión. ¿Por qué? Porque encontramos entonces un aumento en la resistencia de los vasos sanguíneos al volumen de sangre que está siendo en todo momento bombeado, y no solamente en los vasos centrales, sino en los vasos periféricos, lo cual de alguna manera también pues comienza a afectar en cierta forma la vista de nuestros pacientes. Las secreciones nasales pueden indicar entonces problemas nasales localizados o la presencia entonces de una infección de tipo respiratoria, no necesariamente, digamos, de tipo viral, sino también de tipo bacteriano, como vemos en algunos casos, ¿sí? Luego, por otro lado, decíamos no solamente los sonidos cardíacos, sino ahora los sonidos respiratorios, es decir, los sonidos normales que nosotros debemos entonces de interpretar es el vesicular silencioso, el sonido bronquial y un tercer sonido que normalmente está compuesto por cómo se conforman entonces los dos campos pulmonares. Estas áreas, decimos, se traslapan, que es el caso del sonido broncovesicular. ¿Sí? La forma en dado momento de que nosotros abordemos estos sonidos, pues lo ven en este gráfico, que lo tienen ustedes en su guía académica, donde vamos a tomar entonces estos sonidos. Bueno, el vesicular silencioso generalmente lo vamos a escuchar, siempre les digo yo en la práctica a los alumnos, ¿sí? Lo vamos a poner en nuestro estetoscopio en la parte entonces, pues digamos, de las apófisis laterales, ¿sí?, de las vértebras torácicas. En toda esta parte vamos entonces a posicionar nuestro estetoscopio y ahí vamos a estar escuchando cuando el animal inspira, es más audible en inspiración, el sonido entonces vesicular silencioso. Luego el sonido bronquial, pues en la parte donde se encuentran entonces estas estructuras, no aquí en la frontera donde se encuentra entonces la división, es decir, el diafragma, porque si no vamos a estar escuchando quizás más ruidos del estómago si tiene contenido o más ruidos intestinales si en dado momento tiene peristaltismo, sino lo vamos a hacer más o menos en la parte, digamos, de los penúltimos, es decir, espacios intercostales. Estamos hablando aproximadamente entre lo que serían los espacios intercostales de lo que es, decirlo así, la costilla 10, 11 y 12, más o menos en esta parte,
¿sí? Central, sobre todo más del lado derecho que del lado izquierdo, porque si lo hacemos del lado izquierdo vamos a estar escuchando más el rebote del corazón, nunca quizás en esta zona donde está el lóbulo accesorio, porque allí estaríamos escuchando el ruido cardíaco como una especie de rebote, como si fuera una tambora, por decirlo así, sonido más sordo, sino hacerlo en esta parte para poder escuchar entonces ahí nuestro sonido bronquial. Y luego decía yo el sonido broncovesicular, que sería donde estas áreas se traslapan, se unen, es decir, donde hacen entonces un encuentro y se dividen hacia ambos lados del campo pulmonar, que es la parte entonces del encuentro en el cuerpo del paciente, lo que viene siendo la parte donde se encuentra el esternón, es decir, el pecho del paciente, ¿sí? Y aquí vamos a hacer muy audible lo que conocemos como sonido tubárico, es decir, cuando entra el aire tanto en inspiración como expiración a través, en este caso, de la tráquea. Si lo llevamos a la fotografía, es decir, a la práctica, esta sería la posición para este sonido y los que acabo en el momento yo de colocar, es decir, para la auscultación de los otros dos ruidos pulmonares. Sí es muy importante, muchachos, que ustedes hagan a través de un entrenamiento. Esto es de estar entrenando y entrenando y entrenando, es decir, con nuestros oídos y tratando de hacer audible estos sonidos, porque muchas veces quizás el sonido que más percibimos es el del corazón, sobre todo si se encuentra en una taquicardia, es decir, donde el ritmo cardíaco está muy aumentado porque el perro llegó en actividad física o porque trae algún tipo de problemática respiratoria y entonces el corazón tiene que latir más veces por minuto, se encuentra el perro a lo mejor desarrollando algún tipo de shock y entonces hay un mecanismo compensatorio de la frecuencia cardíaca, el corazón no nos va a permitir hacer audibles a veces estos sonidos. Por lo tanto, entonces, este perro siempre tiene que estar en reposo para no escuchar el roce de las pleuras cuando el animal está jadeando. Y la otra, no tratar de escuchar el corazón, sino hacer perceptible más estos sonidos que acabo de comentar. Y esto no es sencillo, esto es, vuelvo a repetir, una parte de un entrenamiento constante, 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 de estar escuchando y no tratando de escuchar otro tipo de cosas y poniendo mucha atención entonces a la identificación. Porque si no, de nada sirve tener un buen estetoscopio, ¿sí? Si no le vamos a sacar el provecho necesario. Bien, luego hay que diferenciarlos de los sonidos entonces ahora respiratorios anómalos o adventicios, de los cuales vamos a encontrar dos tipos de sonidos. Los sonidos discontinuos que se producen solo durante una parte del ciclo respiratorio, es decir, la inspiración, ¿sí? Y los sonidos continuos que pueden producirse durante la inspiración o la expiración en dado momento del paciente. Por lo cual, estos sonidos son importantes que nosotros de alguna manera también aprendamos a distinguirlos de la anormalidad, de tal manera que entonces reflejen para nosotros en nuestra historia clínica del paciente una severidad dependiendo su sonoridad, dependiendo su audición. Y aquí los dividimos de la siguiente forma, ¿sí? Sonidos de crepitación, crepitaciones asociadas a la reapertura de las vías respiratorias colapsadas, que es el caso de lo que ocurre cuando hay moco, sobre todo a nivel de lo que es el bronquio, ¿sí? Y entonces el animal, como sucede con nosotros, no podemos respirar libremente. Crepitaciones suaves de tono alto, baja amplitud y corta duración, o bien crepitaciones intensas de tono bajo, elevada amplitud y corta duración. Estos sonidos continuos ahora los encontramos en forma de silbidos, es decir, están asociados con el estrechamiento de las vías respiratorias, lo cual de alguna manera entonces me refleja también la posibilidad de que este animal esté desarrollando los llamados ronquidos por movimiento de aire, ya sea rápido a lo largo de las grandes vías respiratorias, lo que viene siendo entonces todo el patrón intersticial, es decir, todo el patrón alveolar, que en su momento comentábamos en el video pasado, vemos desarrollado como el intersticio pulmonar, ¿sí? Es decir, la parte normalmente oscura donde encontramos la radiolucidez. Y las zonas donde yo ahorita decía que hay que colocar el estetoscopio para poder hacer audible cada uno de estos elementos. Luego tenemos los estridores de las vías superiores, siendo más audibles de manera inspiratoria, es decir, cuando esos animales están jalando aire y las vías se encuentran, sobre todo en procesos inflamatorios, muy estrechas, como sucede con nosotros cuando tenemos una gripe muy severa y de repente nos sonamos, les ha pasado que si ustedes entonces suenan, se tapa el oído, ¿sí? Comienzan a sentir entonces así como un silbido y comienzan también, porque de alguna manera, a silbar, quizás sin necesidad de abrir la boca, sea hacerlo en dado momento con los labios, ¿sí? Comienzan a hacerlo en dado momento por la vía nasal, ¿sí? Se pudieran silbar entonces una canción, por decir así, completa, ¿sí? Únicamente con el sonido, entonces a nivel de lo que es la vía nasal.
Tenemos ahí entonces los estertores de las vías nasales también muy, muy audibles en el momento de la inspiración. Y aquí entonces estos cuadritos que ustedes van a encontrar también en su guía académica, probablemente ya los revisaron, ya los observaron, ya leyeron la información, son sonidos en dado momento que nosotros estamos interpretando, como lo acabo entonces de comentar, pero lo mejor es la descripción y las condiciones con que los podemos asociar. Yo les sugiero siempre que estas tablas ustedes las tengan en su consultorio, ¿sí? Conforme entonces empieza su aprendizaje y empiezan a familiarizarse con toda esta información, con toda esta serie de sonidos y ruidos que en dado momento podemos hacer audibles, pues de repente así con mucha discreción, sin que el cliente se dé cuenta, porque si no se va a dar cuenta que a lo mejor no saben lo que están haciendo, ¿sí? Léanlos y traten entonces de ir interpretando así muy discretamente, como si estuvieran viendo la pared, pero ya con su estetoscopio colocado, ¿sí? En el paciente y la posición en dado momento del estetoscopio en el paciente, ¿sí? Les den una pequeña, a lo mejor, lectura, una pequeña revisada, para que también entiendan en dado momento qué es lo que están describiendo, ¿sí? Y qué es lo que están en dado momento quizás interpretando de acuerdo a las condiciones que pudieran estar asociadas con este tipo de ruidos, ¿sí? Esta es una placa, obviamente, donde vamos a ver reflejada una problemática como la que puedo de alguna manera ahorita comentar en el caso de este tipo de sonidos, es decir, cuando tenemos un perro que tiene la posibilidad de un neumotórax, es decir, yo lo que voy a encontrar es un sonido respiratorio menos fuerte de lo normal, es decir, ¿por qué? Porque puedo encontrar entonces una hiperinflación, ¿sí? Es decir, puedo encontrar un enfisema, como es el caso del neumotórax, en este caso de tensión o el neumotórax cerrado, ¿sí? Puedo verlo, puedo escucharlo también en efusiones torácicas, ¿se acuerdan la placa donde les puse entonces en el problema congestivo? O el caso de aumento de las hernias diafragmáticas, donde entonces lo que estoy escuchando es a lo mejor ruidos intestinales o ruido del estómago en la parte del tórax, porque pues, está abarcando entonces esa posición que de alguna manera los órganos están siendo desplazados a través del anillo herniario. Y entonces es el caso, por ejemplo, de esta placa radiográfica, donde lo primero que noto pues, es que hay un patrón quizás de alveolar mucho más intenso. ¿Se fijan cómo hay entonces una, digamos, radiolucidez quizás más notoria en relación a la radiopacidad que me brindan los grandes vasos? Pero lo más importante, vean la posición del corazón. El corazón se encuentra flotando, cuando el corazón debería estar, dijimos aquí, recargado, es un corazón de tamaño normal, pero bueno, esto es notorio, digamos, desde el punto de vista desde que nuestro paciente llega respirando anormalmente, es decir, no tiene una capacidad de ventilación adecuada de acuerdo a que el aire se está saliendo hacia el intersticio pulmonar entre sus pleuras y su campo pulmonar debido a un traumatismo. Entonces, la mayoría de los enfisemas tienen este tipo entonces de tendencia. Estos son los sonidos escuchados en la percusión. ¿Por qué? Porque también tenemos que percutir y entonces estos sonidos los hacemos también muy relevantes a través de la percusión. Sonidos entonces de tipo, pues hasta cierto punto digo que tienen cierta calidad musical. ¿Por qué? Porque tienen un tono bajo, un tono alto, un tono medio. Hay una intensidad fuerte, muy suave. Hay una duración muy larga, media o bien corta. Y esto también de alguna manera lo relacionamos con un posible daño. Volvemos otra vez al ejemplo de la placa que tengo un sonido hiperresonante al momento que yo percuto, hay un tono bajo, ¿sí? Como si estuviera tocando una tambora, ¿sí? Muy fuerte, con una larga duración, y eso quizás entonces ya de alguna manera me está diciendo que el paciente está desarrollando un neumotórax, por lo cual va a ser entonces, dijimos esto comprobado a través de la placa radiográfica. Aquí tienen otros, bueno, de acuerdo a las condiciones de percusión, sonidos respiratorios y otro tipo de sonidos que pudieran estar relacionados con la normalidad de esto. Todo esto traten ustedes entonces de rescatarlo, revísenlo, péguenlo, como decía yo, a lo mejor hasta de manera pues informativa, no para sus clientes, pero para ustedes en su consultorio, para cuando tengan duda lo estén revisando, como comenté hace un momento, muy discretamente, ¿no? Para que su cliente se dé cuenta, pues no de lo que están haciendo, de lo que están en dado momento dudando, porque eso le crea incertidumbre en dado momento al cliente. La auscultación cardíaca, ¿qué vamos a percibir? Bueno, que en los pequeños animales se escuchan principalmente, ¿sí? Solo dos sonidos cardíacos. El primero de ellos se asocia al comienzo de la sístole
y que tiene que ver con qué, con el cierre de las válvulas auricoventriculares y es más ligeramente, por decirlo así, más alto en la parte de la punta del corazón, del ápice, en este caso cardíaco, del ápice del corazón, ¿sí? Dijimos que está colocado en el borde esternal. El segundo sonido entonces se asocia al final de la sístole, comienzo de la diástole y tiene que ver ahora con qué, con el cierre de las válvulas semilunares, es decir, ligeramente más alto del lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, es donde se encuentra quizás la totalidad de estas válvulas. La válvula mitral, la válvula tricuspide, perdón, la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La tricuspidia, perdón, se encuentra del lado derecho. Sí, entonces vemos aquí la génesis del primer ruido cardíaco, ¿sí? No es más que cómo se va de alguna manera conformando esto que acabo de explicar, digamos, aquí en la diapositiva, ahora en este pequeño gráfico, es decir, donde voy determinando yo el cierre y apertura de una válvula a través del proceso de aumento de audición. Dicen los cardiólogos que se escucha tic-tac, 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 pero no, yo nunca he escuchado como si fuera un reloj. Quizás el sonido más específico es el lup-tup, 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 ¿sí? Es decir, ya lo comentaba yo en su momento, esto está a través del funcionamiento tanto de tipo inotrópico, la fuerza de contracción, como en este caso el factor cronotrópico, ¿sí? El tiempo de contracción que le lleva el corazón en un minuto, el bombeo de la sangre y el recorrido a través de todo el sistema circulatorio. No creo que se estén escuchando en el video por la causa es de que el sonido a lo mejor no está muy bien, no es muy fuerte, pero en la presentación vuelvo a comentar que ustedes tienen en su Classroom, ahí sí lo van a poder escuchar, quizás pónganse los audífonos para que sea un poquito más perceptible y ustedes pueden de momento diferenciarlo, ¿sí? Este es el foco de auscultación de la válvula mitral y emite entonces un sonido muy específico de manera normal. A diferencia ahora de un soplo sistólico de la válvula, es decir, les pongo el normal y les pongo el anormal de la válvula para que vean cómo es audible, cómo se puede escuchar y la diferencia que hay entre uno y otro. Sin embargo, vuelvo a comentar, estos sonidos pueden ser mucho más perceptibles cuando la falla del nivel de la válvula es mucho mayor. No es igual que yo escuche un soplo de primer grado, a lo mejor con poca audición como el que les acabo de poner, a un soplo quizás de tercero, de cuarto grado, donde es quizás más audible y más perceptible ese soplo que está provocado, ya lo comentaba yo, a través del reflujo, debido a que la válvula no cierra totalmente y entonces, pues al no cerrar totalmente, cuando viene la sangre, al ser expulsada, la sangre regresa otra vez por la parte de la válvula y entonces ese reflujo que se produce en el regreso y en la salida está provocando entonces el llamado soplo cardíaco. Este es el foco de auscultación de la válvula tricúspide. Vuelvo a repetir, escúchenlo ya en la presentación, bajen la presentación que ustedes tienen en Classroom y ahí lo van a poder hacer audible. Aquí está la semiología entonces ahora del segundo sonido cardíaco, que digamos aquí representado en un electrocardiograma y de acuerdo al complejo QRS, esto sería lo normal que nos estaría representando en dado momento este tipo de ruido. ¿Sí? Para cuando lo llevamos a la práctica de un electro, es decir, de nuestro papel cuadriculado, pues ahí podemos ver los diferentes cambios, ¿no? Como aquel que les ponía yo en el primer video de un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que tiene que ver entonces con un soplo cardíaco de primer grado. Generalmente, pues dijimos el 80% son de válvula mitral. Este es el cierre de la válvula aórtica y este es el cierre de la válvula pulmonar. Cuando ustedes lo escuchen, van a escuchar como si fuera el bombo de una batería. Pum, 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 que es el famoso loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. Sea yo que hasta cierto punto tiene pues, cierta calidad musical, pues que es un sonido, digamos, muy fuerte, no apagado, sino con un golpeteo, digamos, que lleva un ritmo, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí hablábamos de que esto tenía que ver con las válvulas semilunares.
¿sí? Aquí tiene una descripción de las arritmias, porque dijimos el perro es arrítmico por naturaleza, pero de las arritmias entonces regulares que yo puedo interpretar, ¿sí? Es decir, con esta serie de cambios hacia arriba o hacia abajo, se las puse tanto en perros como en gatos, porque les va a servir la información también para los gatos, porque finalmente es lo que hacemos muchas veces en la consulta, no solamente vemos perros, vemos gatos, sino también vemos animales jóvenes, como animales de mediana edad y animales de avanzada edad. Lo vuelvo a comentar, colóquenlos ahí, ¿verdad? En una especie de gráfico en su consultorio, para cuando ustedes entonces estén haciendo la auscultación, pues si algo se les olvida o si algo de repente pierden la atención y no saben qué es lo que están interpretando, discretamente volteen a ver entonces en dado momento el gráfico y para que puedan hacer entonces una interpretación quizás mucho más específica. Estas son nuestras áreas de auscultación cardíaca. Los que compraron el libro que sugerimos para la clase, el de diagnóstico, sí, entonces aquí los van a encontrar, si ahí estos tengo yo en la parte que tiene que ver con la historia clínica, sí, una historia clínica que vamos desarrollando y en la parte donde entonces desarrollamos el examen físico, las áreas de auscultación de acuerdo a los espacios, tanto del lado izquierdo como para el lado derecho, sí, en este caso de lo que serían los espacios intercostales, para hacer entonces audibles estas válvulas. Es decir, si lo llevo yo a la práctica en el perro, entonces del lado izquierdo yo puedo estar revisando si cada una de estas válvulas, la pulmonar, la aórtica y la mitral, sí, como el lado derecho, el caso de la válvula tricuspide, es decir, más o menos abarcando lo que serían pues, los espacios que estoy comentando, entre lo que es el segundo perdón, este sería mi primero, segundo, tercero, es decir, cuarto espacio intercostal. Aquí estoy entonces escuchando la válvula pulmonar, aquí estamos escuchando la válvula aórtica y aquí estamos escuchando la válvula mitral. Del lado derecho, entonces, estamos escuchando en esta parte del espacio aproximadamente entre lo que es el cuarto y el quinto espacio, ¿sí? Al caso de la tricuspidia. ¿Sí? Si lo llevamos ahí a la práctica, es decir, con el perro, haciendo una especie de triángulo, comenzando por debajo de la axila, otra vez pulmonar, hacia arriba la aórtica y hacia abajo la mitral. Y del lado contrario, entonces más o menos a la mitad, decíamos entre lo que es el cuarto y quinto espacio, la tricuspidia, de tal manera que yo puedo hacer fácilmente estos ruidos cardíacos. Bien, esta es la parte del examen físico. Revisen su información que comento yo, tienen ustedes en su guía académica y nos vemos en nuestra siguiente sesión, muchachos, que será básicamente la de la patología. Hablaremos también en un video que colocaré también con anterioridad sobre lo que viene siendo la interpretación radiográfica, básicamente a través de lo que serían los, eh, digamos, patrones pulmonares identificados radiológicamente para determinar la normalidad o anormalidad de nuestras placas radiográficas. Muchas gracias, que estén bien y síganse cuidando.